Mi mamá era enfermera, pero en los años 80 mi mamá fue enfermera. Y las fiestas de cumpleaños en mi casa eran buenas, pero la fiesta de cumpleaños ayer fue muy buena. ¿Cuándo se usa fue y cuándo se usa era? ¿Y por qué? Si eres un estudiante de español y este tema te confunde, no te preocupes. Es una confusión muy común y es algo que vamos a intentar resolver para ti en este video. Hoy te voy a explicar los principios básicos sobre cómo usar fue, cómo usar era, cuándo usarlos y lo voy a hacer de la manera más sencilla posible. Fue y era son ambos conjugaciones del verbo ser. Fue es la conjugación en pretérito perfecto simple y era es la conjugación en pretérito imperfecto. Si estos términos gramaticales no significan mucho para ti o te confunden, no te preocupes. Te vamos a explicar todo lo que necesitas saber sobre ellos en este video. Pero si quieres estudiar un poco más sobre qué son, puedes dar clic en la tarjeta y ver nuestros videos al respecto. Repasemos la conjugación del verbo ser en ambos tiempos. En pretérito perfecto simple es fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis y fueron. Y en pretérito imperfecto es era, eras, era, éramos, erais y eran. Entonces vamos a repasar para qué se utilizan estos dos tiempos verbales. El pretérito perfecto simple se utiliza para acciones que terminaron en el pasado. Y el pretérito imperfecto se utiliza para acciones continuas que se repetían o que duraban mucho tiempo, para acciones que no sabemos si han terminado o para descripciones generales en el pasado. Solo estas reglas te pueden empezar a ayudar a entender cuándo usar cuál de las dos formas del verbo ser. Sin embargo, veamos más en detalle cuándo se utiliza fue y cuándo se utiliza era. Hay tres grupos de casos en los que podemos dividir los posibles usos de fue y era. El primero es cuando hablamos de objetos. Cuando digo objetos, me refiero a todo lo que no son personas, como por ejemplo mi casa, mi carro, mi mesa, mis gafas o mi ropa. Cuando estamos hablando de objetos, utilizamos era. Hay un par de excepciones en las que se puede utilizar fue, pero si eres un estudiante de español y apenas estás comenzando, puedes recordar que cuando hablas de objetos, se utiliza era. Por ejemplo, mi casa era grande. El carro de Juan era amarillo. La mesa era de madera. El segundo caso es si estamos hablando de eventos o de periodos de tiempo. Eventos como una boda, una cena, una fiesta de cumpleaños o una obra de teatro, y periodos de tiempo como los años 90 o el mes pasado. Cuando hablamos de una de estas dos cosas, utilizamos fue, porque en el caso de eventos o periodos de tiempo, casi siempre son cosas que ya están terminadas, como mi fiesta de cumpleaños fue muy divertida, la obra de teatro fue emocionante, o los años 90 fueron muy duros para mi familia. Hay un caso, una excepción, en la que utilizamos era, y es si el evento o periodo de tiempo se repetía, como las guerras eran devastadoras, o las fiestas en mi familia eran muy divertidas. Fíjate que incluso aquí estamos siguiendo las reglas básicas de cómo se utiliza el pretérito perfecto simple y el imperfecto. El tercer grupo de casos es cuando hablamos de personas. Cuando hablamos de personas podemos utilizar tanto era como fue, dependiendo de la situación o las condiciones. Esto también sigue las reglas de uso de los dos tiempos, acciones terminadas y acciones continuas o repetidas o descripciones. Entonces, cuando hablamos de personas utilizamos era
si estamos haciendo una descripción general en el pasado. Ella era muy bonita. María era cantante de ópera. Pablo era gerente de una gran empresa. Y utilizamos fue cuando hablamos de una descripción dentro de un tiempo específico, o sea, algo que sabemos que ya terminó. Como Pablo fue gerente de una gran empresa entre el 2000 y el 2007. María fue cantante de ópera hasta sus 25. Ella fue muy bonita en los tiempos antes de su accidente. ¿Entiendes mejor la diferencia? Repasemos entonces los usos. Para objetos utilizamos era. Para eventos o periodos de tiempo utilizamos fue, o podemos utilizar era si era algo que se repetía. Y para las personas utilizamos era si es una descripción general, o fue si en la misma oración mencionamos que es algo que terminó o que sucedió en un tiempo específico. Y eso es todo por este video. Espero que esto te haya ayudado a entender un poco mejor el uso de era y fue, y te haya ayudado a comenzar a usarlo tú mismo. Si quieres ver más de nuestros videos sobre gramática en español, puedes ver nuestra playlist dando clic aquí. Y te veo en el siguiente.